Bienvenido a nuestro curso Crece. El día de hoy, en nuestra primera clase, estaremos hablando sobre la sanidad de las ataduras espirituales. Gozar de buena salud es muy importante para nosotros. Nos permite poder realizar nuestras actividades del diario vivir, ir al trabajo, atender a los niños. Y la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que es sumamente importante que tú y yo estemos de nuestra manera espiritual y de nuestra manera, de nuestra alma, de nuestras emociones sanos. La Biblia nos habla acerca de que el anhelo de Dios es que tú y yo estemos sanos integralmente. En 3 de Juan capítulo 1, verso 12 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón y le declaramos como nuestro Señor, Él viene y nos limpia y nos salva y nos trae salvación a nuestra vida. Sin embargo, ahí inicia nuestro caminar como cristianos. Es un proceso de santificación, y en este proceso de santificación nosotros tendremos que ir sanando aquellas cosas y aquellas heridas que en algún momento se nos han hecho o fuimos víctimas, ¿no? Por así comentarlo. Si tú estás desayunando o comiendo, de repente lo que tú estás comiendo deja sucio tu plato y es necesario lavarlo para que quede bien el plato y pueda volver a ser usado. De la misma manera, cuando nosotros hemos tenido una vida sin tomar en cuenta a Dios, una vida sin considerar a Dios, hemos sido dañados y lastimados por el pecado. Dios tiene que venir en ese proceso y sanarnos y salvarnos y limpiarnos para que podamos volver a ser utilizados. El propósito de Dios de Jesús es salvarnos completa e integralmente. Ahora, la obra que Jesús hizo en nosotros no es temporal. La obra que Jesús hizo en nosotros es permanente, y Él quiere que tú y yo estemos limpios y completos permanentemente. Entonces es muy importante que toquemos temas antes de poder servir en la iglesia, antes de seguir avanzando, antes de seguir en este camino del cristianismo. Tenemos que ser sanos emocionalmente y espiritualmente. Hay una realidad, y es que muchas veces enfrentamos problemas o actuamos de alguna manera, no sabemos ni por qué lo hacemos. ¿Por qué somos celosos o por qué son celosas las mujeres? ¿Por qué no actuamos de cierta manera? ¿Por qué tenemos mucha ira? Y la realidad de las cosas es que al ponerlo en una balanza nos damos cuenta que muchas veces ni siquiera sabemos por qué hacemos eso. Y Dios lo que quiere es en esta vida darnos vida en abundancia. Y esa vida en abundancia significa que tú y yo seremos sanos, salvos y seremos limpios integralmente. Y eso significa que también nuestras emociones. Dios quiere quitar de nosotros todos los valles de depresión, de desesperación, de desesperanza, de soledad que hay en nuestra vida, y que sean rellenados con su Espíritu Santo. Aquellos sentimientos de orgullo, de arrogancia, de obstinación, de terquedad, de rebeldía, que a veces ni siquiera sabemos por qué somos rebeldes, o bien algunas situaciones de resentimiento. Yo no sé si te ha pasado, pero hay gente o hay momentos en la vida que te topas con personas que son muy resentidas, ¿no? Cualquier detalle que tú tengas les va a herir, les va a lastimar, les va a dañar, ¿no? Dios lo que quiere es que podamos ser sanos integralmente para poder avanzar en su caminar día con día. Hay muchos hábitos pecaminosos en nuestra vida que son el resultado de haber llevado una vida en pecado, y no sabemos por cómo podemos resolverlo, ¿no? Ahora bien, cuando la palabra de Dios nos habla de esto, quiero tocarte un punto muy importante. Por ejemplo, las tentaciones en nuestra vida. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En nuestra vida nos vamos a enfrentar con situaciones
que nos van a llevar a momentos de tentación. Ahora, en Hebreos 4:15 sí nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros sabemos que lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un pecado, en las situaciones que vivimos, pero muchas veces cedemos ante ello porque no somos conscientes de por qué lo hacemos. Inclusive no tenemos una perspectiva real de lo eterno, ¿no? Muchos de nosotros vivimos esta vida como si nunca fuera a terminar y empezamos a ceder a las tentaciones, pero debemos entender que esta vida es como un viaje. En este mundo solamente estamos haciendo nuestras maletas para la eternidad con Dios, ¿no? Satanás quiere destruir tu vida, quiere intentar robarte la paz, quitarte la herencia que Dios te dio. Y esto lo podemos ver en Romanos 8:1, lo podemos ver en Romanos 8:6 y también lo podemos ver en Efesios 1:15. Por decirlo, vamos a leer Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí quiero aclararte que estar expuesto ante la tentación no quiere decir que sea un pecado. Ser tentado no es pecado. Jesús de hecho fue tentado, pero nunca pecó. Jesús no pecó, ¿no? Y muchos cristianos hoy en día luchan contra la tentación y contra el pecado y piensan que ya se sienten condenados, y la verdad de las cosas es que tú puedes luchar y puede venir la tentación a tu vida, pero no significa que vas a tener que caer, ¿no? La esencia de la tentación es la invitación a vivir independientemente de Dios. La tentación va a llegar y te va a querer mover en tu vida para que tú puedas pensar independientemente de Dios y que digas, yo voy a hacer mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero la realidad de las cosas es que nosotros tenemos que considerar a Dios en lo que queremos que en nuestra vida, y Dios quiere que no caigamos en pecado. Sin embargo, las tentaciones van a venir a nuestra vida. Pero estas tentaciones se van a agravar cuando nosotros en nuestro pasado hemos sido expuestos a muchas áreas de pecado, de inmoralidad. Por ejemplo, si tú fuiste una persona que creció en un ambiente de inmoralidad sexual, tú vas a estar experimentando tentaciones de sexualidad, porque el enemigo además, Satanás, conoce nuestro pasado y conoce cuál es nuestra debilidad. Si para mí, por ejemplo, la inmoralidad sexual no representa una tentación, el diablo no va a venir y me va a presentar la inmoralidad sexual. Quizás para mí el problema sea un asunto de drogas o de alcoholismo. La Biblia dice que muchos de los pecados que nosotros hacemos, es a causa de nuestra propia concupiscencia, ¿no? Y la concupiscencia es realmente el hacer algo que está en nosotros. Y ese algo que está en nosotros es porque lo hemos vivido o lo hemos pasado. En Mateo 4:4, Jesús dice, no está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la tentación no es originada por Dios. La tentación es una incitación a desobedecer las escrituras y satisfacer los deseos de la carne. Podemos leer en 1 Tesalonicenses 3-5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Las tentaciones, si las podemos encerrar, las encerraríamos en 3 áreas. Los deseos de la carne, que es vivir por los sentimientos de uno, es satisfacer mis deseos, cómo me siento y lo que tengo que hacer. Número 2, los deseos de los ojos, la codicia, la avaricia,
el deseo de más, demuestra que son obras de la carne. Y la Biblia es bien clara y dice, por lo tanto, todos dejen las obras de la carne, dejen de hacer lo que la carne anhela. Y también, número 3, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida no es otra cosa, sino que estar viviendo centrado en sí mismo, que es lo que yo quiero. Cuando la palabra de Dios nos dice que ya no es que seamos nosotros, sino que nosotros debemos de ver a los demás. Es bien importante que podamos identificar estas emociones, estos sentimientos, porque el enemigo nos va a estar atacando. ¿Cuántas veces no hemos dicho que tanto es tantito? ¿No? Ay, bueno, voy a pecar poquito, la mentira, voy a cometer este pecado. Pero la verdad de las cosas es que la tentación es una invitación a vivir lejos de las Escrituras sin tomar en cuenta a Dios. Yo voy a hacer lo que yo considero, yo voy a hacer lo que yo quiero. Jesús fue tentado, pero él nunca pecó. Y la palabra de Dios nos instruye y nos dice que podemos vivir como Jesús lo vivió. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Es cada momento, cada día debemos de estar luchando con ella. Y es un paso a la vez. Nosotros cometeríamos un gran error si nosotros decimos, yo ya soy libre de todo, yo ya no tengo ningún problema y yo puedo actuar como quiera, ¿no? Tenemos que resistir la tentación y obedecer a Dios. Resistir la tentación es decirle sí a la palabra de Dios, es decir, sí a lo que Dios nos establece y nos dice. Ahora, el Señor nos promete que además de eso, de que nosotros podamos resistirla, tú y yo no vamos a estar solos. Y además nos promete y nos dice que no hay ninguna tentación en nosotros que no podamos soportar. Es decir, que todas las tentaciones Dios nos ha dado el poder de poderlas vencer. Tus tribulaciones van a servir para que tú puedas desarrollar un mejor carácter y las tentaciones van a servir para que tú puedas afianzar tu fe. Necesitamos aprender a ser libres de toda atadura espiritual, iglesia. Necesitamos aprender a decir, Señor, yo quiero ser libre de toda mi atadura espiritual, de toda emoción que está en mi vida. Quiero sanarla. Y muchas veces cedemos ante los deseos de la carne cuando viene la tentación porque no hemos sido libres, no hemos sido completamente sanos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos sane, que nos quite todo mal, todo lo que está en nosotros para poder vencer las tentaciones. Dios no quiere y Dios no anhela que tú estés atado a un pecado por años y por años. Tú necesitas ser libre, pero para ser libre necesitas confesarlo y necesitas decirlo. Yo sé que hay muchos versículos en tu manual de Crece que tienes que leerlos. Tenemos Romanos 6, 16, Romanos 8 del 12 al 24, Primera de Pedro del 1 al 14, del 14 al 15 y Primera de Pedro 4, 12, Primera de Pedro 5, 10, Santiago 1, 12, Apocalipsis 2, 10 y Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Algo que me gustaría decirte es que tú no estás solo. El Señor no nos avienta sin darnos su cobertura, su protección y su Santo Espíritu. El día de hoy, cuando tú estés viendo esta clase, yo te invito a que tú puedas orar, cerrar tus ojos, no por una situación mística, sino por pedirle a Dios, por no distraerte y que tú puedas pedirle a Dios que Él te revele todas aquellas heridas emocionales que tienes en tu corazón y que al día de hoy se han convertido en un patrón que te han llevado a pecar y pecar. Si a lo mejor tú estuviste expuesto a una vida donde el alcoholismo era el pan diario o la inmoralidad sexual y hoy en día estás atado a eso, tú necesitas pedirle a Dios que sea Él el que te ayude a sanar todas estas heridas que tienes. Hoy oro para que Dios te ayude y te revele cuáles son esas ataduras en tu vida, cuáles son esas tentaciones frecuentes que vienen a tu vida. ¿Cuál es el área débil que Satanás ha identificado en tu vida y con la que te están atacando y con la que te está atacando a ti? Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que tú reveles al corazón de cada uno de mis hermanos
¿Cuáles son esas heridas? ¿Cuáles son esas áreas, Señor, en las que son constantemente atacados a través de tentaciones, Señor? Para que ellos puedan ceder a los deseos de la carne y que en este momento, Señor, ellos puedan identificarlo y entregarlo en tus manos y puedan reconocer que necesitan ser sanados por ti. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo toque sus corazones en este momento y que les ayudes a ser libres y que les ayudes a ser completamente sanos de estas heridas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, yo te encargo de tarea que leas tus versículos pendientes y nos estaremos viendo en nuestra segunda lección, que es sanidad de las ataduras espirituales. Que Dios te bendiga.